El insólito pedido del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la Corte Suprema de Justicia. Quiere que se ocupen de su caso por el allanamiento del FBI a Mar-a-Lago. La reforma migratoria tendrá que esperar aún más, por lo menos hasta que pasen las elecciones intermedias. Es el nuevo plazo de la Casa Blanca. Es una celebridad en la red social TikTok. Conozca al policía que tiene miles de seguidores guiando a la gente para que cumplan las leyes. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente, con la petición que el exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, envió a la Corte Suprema de Justicia. Quiere que se ocupen de su caso por los documentos confidenciales encontrados en su propiedad de Mar-a-Lago. Desde Washington, Alfredo Miranda nos explica. El expresidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema que intervenga en el litigio sobre documentos marcados como clasificados que el FBI removió de su propiedad en la Florida, argumentando que un tribunal de apelaciones carecía de jurisdicción para pronunciarse sobre el asunto. Claramente es parte de las estrategias de Donald Trump, no solamente en este caso, intentar de postergar, digamos, la investigación final, el juicio final, ganar tiempo, presentar obstáculos y trampas. Luego de que una corte de apelaciones en Atlanta fallara en contra de Trump, revirtiendo la orden de la jueza Cannon, quien fuera nombrada por el propio Trump y que había ordenado al Departamento de Justicia detener la investigación que conduce el FBI, ahora el expresidente apuesta por la Corte Suprema. Es una corte, digamos, muy ideológica. Hay miembros, particularmente los 3 que fueron nombrados por Trump, que tienen una agenda de intervención, de activismo judicial muy conservador. Y por eso es un momento político muy delicado. Según los documentos de petición presentados por el equipo legal de Trump, el 11º circuito carecía de jurisdicción para revisar la orden que autorizó la revisión de todos los materiales incautados en la residencia del expresidente Trump, incluidos los documentos marcados como clasificados. Existe preocupación por la influencia que podría tener Trump sobre los magistrados designados por él. Esto enviaría un mensaje otra vez que las conexiones políticas, quien te nombró para cualquier tipo de puesto judicial, puede influir sobre tus decisiones en el futuro, como ya pasó con la jueza Cannon, que es de primera instancia en Florida, que les dio razón hasta ahora a Trump. Aunque la Corte Suprema está dominada por 6 jueces conservadores, 3 de ellos designados por Trump, existen antecedentes de haber rechazado esfuerzos anteriores del expresidente por bloquear la divulgación de información. Según expertos, por cuestión lógica, la Corte Suprema debería rechazar la solicitud de conocer el caso. Sin embargo, dada la composición de la Corte, esa posibilidad está en duda. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. El tema de la reforma migratoria una vez más va a ser postergado por la Casa Blanca. Al parecer tendremos que esperar hasta que pasen las elecciones de medio término para que el tema migratorio sea puesto nuevamente sobre la mesa. Tayanis López nos tiene las reacciones. Fuentes cercanas a la Casa Blanca aseguran que mientras se planifica la próxima agenda legislativa del presidente Joe Biden, se estaría considerando posibles cambios al sistema migratorio, pero esto después de las elecciones de medio término, algo que no se esperaban líderes de los derechos humanos. La Casa Blanca está mandando un mensaje claro. Fíjense por quién votan. Ha traicionado la promesa de cara a los latinos porque pues 11 millones de almas que pudieran haber sido beneficiadas con una reforma migratoria por parte de los demócratas aún continúan en las sombras. Por otro lado, los asesores del mandatario comentan que aunque el presidente Biden todavía no toma una decisión concreta sobre el tema migratorio, asimismo dependerá del clima político y de qué partido quedará en manos el Congreso este 8 de noviembre. Nosotros les dimos el voto, llegaron al poder, controlan ambas cámaras del Congreso y la Casa Blanca. ¿Y dónde están las promesas que nos hicieron? Incumplidas.
una promesa que tiene a millones de inmigrantes en el limbo y votantes descontentos, por lo que también se habla de que el presidente Joe Biden se prepara para la reelección con una campaña basada en el eslogan "promesas cumplidas", por lo que esta vez tendrá que cumplirlas con verdaderas acciones migratorias. Es un trabajo grande, pero es un trabajo que yo pienso de que desafortunadamente en estos momentos la Casa Blanca está clara de que es un tema de política que se va a poder resolver únicamente después de las elecciones. Dayanis López, cierre de edición. Ya se acercan los comicios de medio término y revelan que la economía es lo que más preocupa a los electores latinos. A ese punto le siguen el cuidado de la salud, la educación, crímenes violentos, además de las políticas sobre las armas. Esto de acuerdo a un sondeo realizado por el Centro de Investigación Pew. Además, un 53% de la comunidad latina dijo que votarán por los candidatos demócratas en sus distritos. Esto por encima del 28% que votarán por un candidato republicano. Y para que nos amplíe más sobre lo que se espera en esos cruciales comicios de noviembre, vamos a enlazarnos con nuestro analista político Hernán Molina. Hernán, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Por supuesto. Escucho lo siguiente, el voto latino por primera vez podría decidir quién gana la Cámara de Representantes y quién gana el Senado, ¿cierto? Sí, porque cada vez somos más la cantidad de latinos que somos elegibles, que podemos votar. Entonces, el tema aquí es si realmente van a salir a votar. ¿Por qué? Porque las elecciones se ganan con votos y si la gente no sale, los demócratas particularmente pueden llegar a estar en problemas. ¿Por qué? Porque generalmente los latinos tienden a votar mayormente a demócratas. Sin embargo, parece que hay oportunidades para ambos partidos en términos de atraer al voto latino, pero también son vulnerables en los mismos temas. Por ejemplo, el tema de la economía es un tema que para muchos latinos, según hemos visto en varias encuestas, atrae más a los latinos hacia el voto republicano. Claro, porque 8 de cada 10 latinos en este momento están sintiendo que el nivel de precios, el alza de precios, la inflación no ha sido bien manejado y culpan obviamente al presidente Biden y a los demócratas. ¿Por qué? Porque tienen el poder ejecutivo hoy día. Ese es obviamente un talón de Aquiles para los latinos y los republicanos, en base a las consultas de opinión, parecen tener la mayor confianza de estos votantes latinos en lo que se refiere al tema económico. Hay otros temas que obviamente hacen a la hora de votar que los latinos por ahí voten más a demócratas que a republicanos. ¿Cómo cuáles temas, por ejemplo, Hernán? Por ejemplo, el tema de la salud, la educación, la inmigración, es un tema, el tema del aborto pasó a ser un tema más preponderante, no lo era antes, ha subido. ¿Por qué? Porque este año, en junio, vimos cómo la Suprema Corte de Justicia básicamente rescindió la opinión de 1973 que permitía el aborto a nivel federal y ahora ya depende de cada estado. Eso, para muchas mujeres latinas, sobre todo mujeres latinas católicas, mujeres, por ejemplo, que tienen nivel de educación un poco más alto, es un problema y no confían tanto a los republicanos en cómo manejar ese tema. ¿Por qué? Porque es un tema de salud personal para ellas. ¿Cuál sería Por eso te digo... Sí. Perdona, ¿cuál sería un tema que rechazan los demócratas, los votantes, en términos de lo que los republicanos están haciendo? Por ejemplo, el llamado atractivo por parte del Partido Republicano o de los republicanos a grupos extremistas, ¿sería uno de ellos? Claro que sí, porque ven cómo la democracia podría estar en peligro y de hecho, en la opinión de varios consultores, y me pongo yo en esa lista, está amenazada por también el intento de suprimir el voto, la manera en la que se crean los distritos electorales, por ejemplo, para suprimir el voto no solo afroamericanos, sino también el impacto del voto latino en algunos distritos electorales. Muy bien, Hernán, brevemente, porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué tienen que hacer los demócratas para atraer a los latinos y qué tienen que hacer los republicanos para atraer el voto latino? Los demócratas tienen que conectarse mejor y no tomarlos por descontados como votantes de su partido. Y los republicanos tienen que tener propuestas que hagan que los latinos se sientan considerados y no rechazados. Muchas veces cuando se le pregunta a los latinos qué sienten sobre el Partido Republicano, sienten hostilidad. Esa es la respuesta. Muy bien, Hernán. Ya tendremos oportunidad de seguir hablando contigo, especialmente lo que está sucediendo en Texas, lo que va a suceder en Nevada, en Arizona, que son claves en términos de estas elecciones de términos medios, como se le llaman. Gracias, Hernán. Muy buenas noches. Con saludarte. Gracias a ti. Buenas noches. Muy bien, vamos a pasar a otra información. El presidente Joe Biden y el gobernador de la Florida harán a un lado sus diferencias políticas para ayudar a los damnificados por el huracán Ian. Ambos se han enfrentado en varias ocasiones, primordialmente por el tema de la inmigración, pero mañana
que el mandatario se va a reunir con los trabajadores que ayudan en la recuperación, Ron DeSantis habrá de informarles sobre la crítica situación en su estado, en Florida. Y continuamos en la Florida. En la devastada isla Sanibel, no solo la mayoría de casas quedaron inhabitables, sino que hay otros peligros, cocodrilos y víboras que están por todos lados. Esta es una advertencia por parte del jefe de bomberos, quien señaló que la fuerza de la tempestad despegó algunas casas de sus cimientos. También aconsejó a los residentes desalojados no regresar pronto a la isla porque no hay servicio ni de agua ni de electricidad. En El Salvador hoy homenajearon a los niños inmigrantes. En la celebración estuvieron presentes varios de los pequeños que intentaron llegar a Estados Unidos, pero que desafortunadamente fueron deportados. Iván Manzano con la siguiente historia. Fiesta, pastel y juguetes en la celebración del mes del niño para este sector de la sociedad, víctima del fenómeno migratorio. Y después, cuando ya lo armé, se convierte en un carro. Interesante porque alguien se está ocupando de los niños, pues les presta un poquito de atención. El agasajo lo organiza cada año el Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI, e incluye consultas médicas y psicológicas por las secuelas que deja la migración. El impacto social del regreso de los niños, ya sean estos que se vienen voluntariamente o deportados, es un problema serio porque implica muchas cosas, implica una situación traumática a nivel psicológico. La migración de niños acompañados y no acompañados es amenazada por el crimen organizado y maltratada por políticas de los gobiernos de paso y llegada. Hacemos un llamado a los gobiernos que intervienen en las rutas migratorias y en los trámites de atención a la niñez migrante, se amparen en la humanidad para amplificar leyes fundamentadas en el respeto y en la integridad de la niñez. Las personas retornadas cuentan sus malas experiencias en la llamada Ruta de la Muerte. Yo hice 3 intentos en todo este tiempo. En el primero me fui con mi esposo y la niña, casi pierdo mi vida porque fui secuestrada nuevamente con 3 salvadoreñas más que iban. El INSAMI fue fundado hace 10 años y desde hace 4 años funciona acá una clínica pediátrica para atender a hijos de deportados, niños deportados, pero también a hijos cuyos padres viven en los Estados Unidos. En El Salvador, Iván Manzano, Noticias, Estrella TV. Vamos a un breve corte comercial. Los invitamos a que sigan con cierre de edición. Ya hay veredicto en el caso del actor Pablo Lyle. Entérese qué es lo que habrá de enfrentar. Un jurado en Miami, Florida, dictó la suerte del actor mexicano Pablo Lyle. El juicio por provocarle la muerte a un hombre durante un altercado en medio de la calle llegó a su final. Nuestro corresponsal Anthony Belchi nos tiene los últimos detalles. El actor mexicano Pablo Lyle ha sido declarado culpable de homicidio involuntario. Un jurado de Miami solo ha necesitado unas pocas horas para determinar el veredicto. El galán de telenovelas debe ser castigado por golpear mortalmente a este hombre, Juan Ricardo Hernández, de 63 años, tras una disputa en la carretera. Nosotros, el jurado, hemos deliberado que el acusado es culpable de homicidio involuntario en el condado de Miami-Dade. Tras 3 años de proceso, la decisión no ha sorprendido a nadie, sobre todo después de que Pablo Lyle este lunes comunicara a la jueza que no iba a testificar en la audiencia. Además, las imágenes de la cámara de vigilancia eran reveladoras. Le da un puñetazo al hombre, que cae al piso, y luego se monta en el auto para irse al aeropuerto y poner rumbo a México. Pablo Lyle made the decision to commit an act. Pablo Lyle tomó la decisión de cometer un acto delictivo golpeando a la víctima en la cabeza, que terminó cayendo de espaldas y perdió la vida. En la sala estaba la pareja de la víctima, que no ha podido reprimir las lágrimas al saber que Lyle será finalmente castigado. En el otro lado estaba la familia del actor, que mantenía al menos la esperanza de que las cosas pudieran tomar otro rumbo, pero no ha sido así. No se trata de Pablo contra el señor Hernández, se trata de si la Fiscalía ha aprobado su caso más allá de una duda razonable. Tras la lectura del veredicto, el actor ha sido esposado y, visiblemente emocionado, ha podido despedirse de sus familiares. Ahora ya está bajo custodia policial. Ahora tocará esperar hasta la sentencia prevista para el 26 de octubre. En ese entonces se deberá saber
cuánto tiempo pasará Pablo Lyle en la cárcel. Se enfrenta a una pena de hasta 15 años de prisión. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Siguen con nosotros. Después de una breve pausa tenemos más noticias en cierre de edición. Graves acusaciones de espionaje en contra del gobierno mexicano. Periodistas estarían en la mira. Conozca al policía que se ha convertido en un furor en la red social TikTok. Sus consejos son valiosos para toda una comunidad. Los grupos de derechos humanos están lanzando serias acusaciones en contra del gobierno mexicano. Aseguran que espían a periodistas y también a activistas a través de un programa conocido como Pegasus. Desde la capital mexicana, Víctor Blázquez, con la controversia. Hay serias acusaciones en contra del gobierno mexicano. Organizaciones civiles advierten sobre un posible caso de espionaje en el país de al menos 3 periodistas y un defensor de derechos humanos a través del software Pegasus. Los hallazgos del informe contradicen las múltiples y reiteradas promesas del presidente de la República, en la cual señala que su gobierno no se contrataría sistemas de espionaje ni se usarían en contra de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos. Según el informe, la intromisión habría ocurrido entre los años 2019 a 2021 por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien tiene las licencias para ejecutar el programa activando cámaras, micrófonos, correos electrónicos, fotografías y hasta el GPS para saber la geolocalización del móvil. Ricardo Rafael es uno de los periodistas que aparecen en la lista de los supuestos espiados. No estamos aquí ninguna persona que podamos ser imputados de actividades criminales o de estar atentando contra la seguridad del Estado. Por la mañana, desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo Federal negó que su gobierno ejecute prácticas de vigilar a terceros. No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores. No somos iguales. Por su parte, abogados y activistas han defendido la privacidad, un derecho establecido como garantía fundamental de todas las personas. Pone en descubierto las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo a través de estos ataques cibernéticos de vigilancia digital. Esta señalización al gobierno federal surge después de que se dieran a conocer correos extraídos de los servidores de la Sedena, en donde queda evidencia del seguimiento a las actividades de varias personas, entre ellas el embajador de Estados Unidos en México. Por supuestos actos de espionaje, organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas han puesto al gobierno bajo la lupa por presumir que hay violaciones a las garantías fundamentales de las personas. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. En Tijuana, Baja California, un policía se ha convertido en todo un personaje de la red social TikTok. Más de 500,000 de personas lo siguen para escuchar sus consejos. Nuestro corresponsal Vicente Calderón nos presenta la historia de un famoso oficial. Fernando Sánchez es hoy el policía más famoso de Tijuana. Está prohibido maquillarse en el vehículo, ya sé que estaba en circulación, obviamente no. En TikTok tiene más de 500,000 de seguidores, otros tantos en Facebook y algunos en Twitter. Habla del reglamento de tránsito y sobre ciertas libertades que se toman algunos automovilistas. Se van a hacer sus actos amorosos a bordo de un vehículo en la vía pública. Eso está prohibido y es una falta administrativa y va a ser presentado con un juez. Pero en redes sociales también compartió una de las decisiones más duras de su carrera. Estoy entregando a uno de los míos, a mi hijo, a que venga y enfrente el reto de cuidar la ciudad de Tijuana, Baja California. Su hijo, Fernando Sánchez Cuevas, acaba de graduarse como policía municipal. Fue más que nada él el que me inspiró a seguir sus pasos. Esta frontera es el municipio con más asesinatos en México y según la Asociación Civil Causa en Común, un país peligroso para los agentes. Un promedio de un policía asesinado cada día. El que da consejos en TikTok ya le había dado uno al Junior, pero no sirvió de mucho. El primer consejo, según yo creo que fue el que no se metiera, ¿no? Pero... Dio la bienvenida a los cadetes de la generación número 80, donde hay varios que ya tenían familiares en la corporación. No van a dormir, no van a descansar, estando preocupados por lo que a ellos les pasa en las calles. Hoy me toca vivirlo desde este lado. Sánchez Cuevas, de apenas 22 años, patrulla a las calles de una de las plazas más codiciadas por los narcotraficantes. No es fácil ser policía en esta ciudad, pero mi papá ha sido un ejemplo y muchos otros oficiales de que se puede hacer el cambio. Por ahora el policía tiktokero dejó de lado el humor y mandó un mensaje muy en serio a la ciudadanía, que apoyen a sus policías. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Regresamos, una pequeña pausa comercial, hay más información.
Todo indica que va a terminar con un final feliz la novela entre Elon Musk y Twitter, luego de meses de batallas legales en los que intentó desvincularse de la compra de la gigante de las redes sociales. El director general de Tesla informó que sí mantendrá su oferta inicial para adquirirla por $44,000 millones. Los mexicanos tienen una nueva moneda de 20 pesos que se acuñó para conmemorar el bicentenario de la creación de la Secretaría de Marina. El Banco de México puso en circulación la moneda desde este martes, día en que la Marina cumplió 201 años de existencia. Informó a la población, la podrán utilizar para hacer cualquier clase de pago, como sucede con el resto de las monedas con esa denominación. Les deseamos muy buenas noches en nombre de todo el equipo de Cierre Edición. Yo soy José Armando Ronstadt. Esperamos verlos el día de mañana.